Listo. Primero, Juan Carlos, tú conoces a todo el equipo, ¿no? A los Betina, sí, no sé si ella a mí, pero yo sí la he visto muchas veces. Ujú. Claro, claro que sí. Desde hace A Primero años está, conozco a Gabriela, Sara. creo que no, no sé. Pero bueno, Hola, Juan Carlos. me gusta Gabriela. Después a Ramón, sí, Encantada. tuvimos, Ramón si lo conoce, también a Erika la coincidimos. conoce, Eso es. chévere. Bueno, de todas maneras, no está de más una presentación flash. Por acá, Juan Carlos Ábalos desde Bolivia, desde Santa Cruz, una región muy cálida. Estamos en una época de mucha lluvia. Ayer, como ustedes dicen, le echó un palo de lluvia, pero tremendo. Y sí, miren, hemos tenido también ciertos bajones de luz, ciertos cortes, No te oigo. justamente por eso. Pero bueno, encantado de estar con ustedes. Ahora mismo me dedico mucho a temas de consultoría en educación. También por mi rama de origen, soy ingeniero químico de profesión. También he estado trabajando últimamente en algunos proyectos vinculados más al área agropecuaria, haciendo ensayos para ver rendimiento de productos biológicos. Entonces, con toda esta onda, ¿no?, de la agroecología, he estado metido también en temas de ese tipo. Pero mi pasión está muy enfocada en la educación, la tecnología, la conexión entre tecnología y educación. Así que por ahí ando. Por acá, Juan Carlos, muchas Juan gracias. Carlos, Dale. Erika está esperando que le des ingreso. Lo que pasa es que esta Erika que ves aquí es la Dale, aplicación que va a tomar nota para ella, pero dale listo, acceso, por favor. listo. Bueno, ¿quién sigue? Gaby. Hola, Mm. buenas tardes, Juan Carlos. Gabriela Perdomo. Soy la responsable del área de proyectos y de planificación en el centro y acompaño en algunos momentos trabajos del equipo pedagógico. Socióloga, y también participo a veces en el área de investigación, dependiendo de la naturaleza de la investigación. Eh, Estoy como referente ante la Federación y la Iniciativa de Juventudes por el país. Y bueno, participando en todo lo que nos toque participar. Buenísimo. Un gusto, Gabriela. Igual. Ramón. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí. Bien, buenas tardes, Juan Carlos. Un placer saludarte de nuevo. Por acá Ramón Labarca Rincón, coordinador del área de investigación en el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín. Y bueno, nada, creo que hemos tenido algunos contactos por efectos de ForoChat. En algún momento te conocí allá en la oficina. Así que nada, encantado de estar acá con ustedes. igual. Gracias, Ramón. Erika. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte, Juan Carlos. Por aquí, Erika Espinosa, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y estoy aquí en el centro de formación como docente, investigador y estoy en conjunto con Lili González en el equipo de formación. Estoy a la orden para lo que sea. Excelente. Y además, Actualmente llevo también el aula virtual del centro, muy importante eso, y estoy a cargo de los cursos que se están desarrollando acá desde el centro de formación. Qué bien. Buenísimo, Erika. bueno, chévere, ya sí nos conocimos hace bastante. Eh, yo creo que no estaba de directora del centro, pero bueno, ahorita ese es mi papel acá. Y tratando de empujar en la formación esta área que nos propones, ¿verdad? Que son la formación virtual. Por eso hemos dedicado a Erika a que se encargue del aula para realmente potenciarla y darle más fuerza, ¿no? Y promoción al aula virtual desde la coordinación de formación que está a cargo de Ingrid Lu, pero en la que ella se vincula, ¿no? Mm. Eso Quizás es. conservando un poquito la estructura e inclusive la federación, ¿no? Del equipo de formación, el aula virtual forma parte de esa línea, ¿no? De la formación. Entonces, bueno, aquí todo hoy dispuesto para escucharte y para explorar todas las posibilidades. Eso es. Bien, pues muchas gracias.
María, bueno, igual sería bueno, un poco para estructurar la reunión, comenzar quizás desde María contando un poco la experiencia que hemos tenido a final del año pasado, un poquitito también a principios de este año, y para un poco generar ese preámbulo, ¿no? Y contexto de cómo es que surge esta posibilidad que hoy día vamos a compartirla. Y nada, después de eso quizás podríamos tener un primer momento en el que les cuento cuál sería el fundamento que trae a la gamificación como una posibilidad importante para renovar las prácticas educativas formativas y luego ya aterrizamos en la propuesta en sí. Así que, María, ¿nos puedes quizás hacer ese preámbulo inicial? Sí, sí, chévere. Aunque ellos ya conocen algo porque en las planificaciones, en las reuniones, lo hemos comentado. O sea, el año pasado, los grupos se pasó como una invitación a 3 centros educativos que venían trabajando también con el curso de innovación educativa, un poco a ver si se animaban a trabajar los procesos de gamificación con sus asignaturas. Era un trabajo más individual, más del docente que lo quisiera hacer, y con el acompañamiento de Juan Carlos, pudieran ellos en el primer momento pensábamos era que hicieran el ejercicio de gamificar un tema y luego extendernos a una experiencia mucho más amplia. Arrancaron 5 docentes, pero al final se terminaron 3, uno de César David y 2 de Ignacio Huarte, dentro del grupo Cajales. Entonces, bueno, tuvimos reuniones en determinados momentos, un poco cada 15 días, donde Juan Carlos fue dando toda la inducción y la estructura de lo que implicaba gamificar, a qué se busca. Y lo interesante de este proceso es que él empata la gamificación con esa mirada de desarrollo de competencias. O sea que gamificar también es mirarlo a la luz de ir dosificando las competencias por niveles y dándole desafío a los estudiantes. Entonces, fue abordando muy bien el enfoque de competencia a partir de esa estrategia de gamificación, porque se parte de un problema, donde se le plantea desafío al estudiante y donde a medida que él va desarrollando habilidades, va ampliando su mirada y va también abordando otros niveles de la competencia. Se gamifica también hasta la competencia por niveles y por desafíos. Pero eso fue como lo más significativo de esto. Y bueno, que se parte de una historia, entonces, claro, los que tuvieron que hacerse su desafío de crearse un personaje, construir una historia y vivir todo el proceso. Luego que se hizo en los talleres más de formación, luego Juan Carlos tuvo encuentros individuales con cada uno, chequeando la experiencia, apoyándoles en todo el proceso de gamificación, de creación del personaje. Y por el Drive teníamos los materiales socializados, las plantillas que a medida que iban ampliando el proceso, iban ampliando los desafíos con los estudiantes, iban llenando como una especie de formatos para ir poniendo el crecimiento. Al final, bueno, socializaron 3 profes. La experiencia, ellos sintieron que también fueron muy cuesta arriba, porque bueno, se hizo como de paralelo, esto como un trabajo voluntario de paralelo a lo que hacía. No estaba todo como integrado el centro, entonces iban como muy cuesta arriba con esto. La idea también era que se empatara un poco con el tema de innovación, de calidad de innovación educativa, pero bueno, no se logró hacerlo como tal, entonces se convirtió en un trabajo paralelo, pero bien interesante. Y ahí entonces, conversando y evaluando la experiencia, veíamos que podíamos llegar a otro nivel y por eso en la conversa con Juan Carlos, yo le decía que bueno, como estamos en el centro de formación, interesados en ampliar nuestra mirada de la formación virtual, de ampliar también la propuesta formativa del centro, que podía ser una posibilidad de no dejarlo para un centro, sino dejarlo mucho más abierto. Y entre la conversa, bueno, decíamos que de mirarlo más abierto y animar a la gente, poder entonces hacer un lanzamiento por los foros chat
a nivel de una convocatoria mucho más amplia y que él iba estructurando por eso toda la propuesta para luego el foro chat y el aula, y nosotros íbamos a mirándole de aquí. Que le insistía yo a él, que lo hicimos en la primera experiencia, de que se viviera todo el proceso de formación bajo el marco de educación popular, que Juan Carlos también lo maneja muy bien. Y bueno, ustedes oyeron el audio, el video que él nos pasó también, que veíamos que había referencia de lo que se deseaba y lo que se quería. Y bueno, creo particularmente que la propuesta de Juan Carlos se casa con lo que viene deseando construir el centro de formación. Y por eso la invitación de todo el equipo de escucharte. Y aunque Erika para nosotros como la encargada de la formación virtual, ¿verdad? Pero todo lo que se apruebe para la formación se pasa por este equipo, en la consulta, en la revisión y en la sugerencia que se pueda. Bueno, eso es hasta ahorita, lo demás lo vamos descubriendo en el camino. Eso es, María. Muchas gracias por un poco relatar lo que pasó este fin de año y principios de este año. Y bueno, ahora voy a compartirles un poco el sustento que está detrás de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a verlo como una posibilidad? Me confirma cuando vean pantalla. Creo que ya, ¿no? Sí, sí, ya la vemos. Gracias por el- Buenísimo. Entonces, el nombre que le hemos puesto por ahora es este, ¿no? Es diseño de cursos y rutas formativas gamificadas bajo el enfoque de educación popular. Vamos a ver un poco más adelante que este tema del enfoque de educación popular lo estamos ligando a la narrativa. La narrativa es uno de los aspectos estéticos de la gamificación que hace que los cursos conecten a nivel emocional con las personas que participan, porque las historias, ¿verdad? Las narrativas, tienen de por sí una mítica, ¿no? Que hace que las personas, digamos, se identifiquen, conecten quizás con algunos aspectos de la historia, se vean reflejados y al final, digamos, se sientan parte de la historia. Entonces, vamos a ver que vamos a recuperar en toda su esencia la educación popular, trayendo una historia que es muy conocida para quienes estamos en este mundo de la educación popular. Pero bueno, vamos viendo un poco el contenido. Antes una historia rapidita, bueno, un par de historias en realidad. Este jovencito de Inglaterra, básicamente en una vacación, ¿verdad? Se hizo aficionado a crear figuras de forma digital, utilizando vectores, algo que los chicos aprenden muy rápido. Y él conoció una experiencia de empresas que estaban comprando lo que se llaman tokens digitales. Los tokens no son otra cosa que piezas digitales o artes digitales que se pueden monetizar. Y él se dedicó a crear diferentes estilos de ballenas, ballenitas que eran como iconos, ¿no? Iconos digitales, si quieren verlo así, y creó un set, toda una batería de diferentes colores y estilos muy similares, pero todos a partir de la misma ballenita. Para él fue un pasatiempo, pero la sorpresa para toda la familia fue cuando él esto lo puso a la venta y él en el año 2021, en época de pandemia, generó $400.000 vendiendo las ballenitas, que son tokens digitales, ¿no? Claro, el tema en esto es que él, con la ayuda de su padre, sí que le pidió ayuda, logró, si quieren, ponerle patente a esas ballenitas para que tuvieran entonces un certificado de autoría, ¿no? Y de esa manera poder venderlas. Pero la cuestión es que, por así decir, un tema de juego, de diversión, de pasatiempo, en algo que a los chicos les encanta, les apasiona, que es justamente el uso de los dispositivos digitales, el crear arte digital, el jugar, ¿verdad? Videojuegos, pues se convirtió en una fuente de ingresos impresionante. Otro ejemplo claro de cómo es que este mundo está moviéndose por ese lado y gran parte de nuestra juventud, niños y jóvenes, ven este mundo con otros ojos que nosotros no lo percibimos realmente como tal. Otro ejemplo es MrBeast, ¿verdad? MrBeast, que ahora está rondando los 26, 27 años, él comenzó muy temprano en el mundo de YouTube, ¿verdad? Y él no nació en una familia, digamos, de muchos recursos. Y se dio cuenta que a la gente le encanta
en YouTube le encanta consumir cualquier tipo de contenido que distraiga y más si emociona. Entonces él hizo una conexión entre, digamos, cosas inusuales, insólitas que se pueden hacer, grabarlas y compartirlas. Y luego lo combinó esto con cómo se siente las personas cuando ven que alguien ayuda, ¿verdad? Cuando alguien da dinero de manera desinteresada y empezó a crear contenido de ese tipo, ¿no? Y esa combinación de desafíos, eh, cosas insólitas y dar ayuda desinteresada armó una ecuación que hoy día le permite ser el youtuber que mejor gana en el mundo y no llega ni siquiera a los 30 años, ahora mismo, ¿no? Entonces esto nos presenta una situación que no podemos obviar, ¿no? En educación, quienes hacemos educación. Porque este señor, Mr. Beast específicamente, para que nos sirve de ejemplo, él dejó la universidad, o sea, él terminó el bachillerato, le tocaba entrar a la universidad y dejó la universidad para dedicarse a esto. Y claro, lo hizo de una manera muy sistemática porque cuando uno un poco revisa cómo él se dedicaba a hacer videos, no era tan al azar. Al final, digamos, se dedicó a hacer un estudio mucho más minucioso de cómo funciona el algoritmo de YouTube para poder entonces monetizar más sus videos. En fin, es una cosa muy interesante. Pero esto tiene relación, fíjense, con lo que nos dicen un poco las estadísticas. Así rápidamente, la UNESCO percibe estos aspectos que son críticos, ¿no? En el ámbito educativo. Hay una desmotivación crónica, hay una desconexión con las realidades locales. Gran parte de nuestra juventud prefiere estar conectada a los dispositivos. Hay un estudio también de HotSuite que habla de que las personas en general en este tiempo dedican básicamente unas 7 horas y media al día conectados de alguna forma a Internet. O sea, gran parte del día, si restamos, digamos, las 8 o 9 horas, bueno, 8 horas de sueño, 7, 8 horas, las horas que dedicamos quizá en tareas, dedicar 7 horas al día conectados es muchísimo tiempo. Entonces hay una gran desconexión con relación a la realidad, al día a día, ¿no? Y hay una reproducción de desigualdades, porque los modelos educativos actuales siguen replicando, ¿verdad?, estructuras de siempre. Entonces esto nos plantea o nos trae a la mente lo que decía ya Paulo Freire cuando él hablaba de esta pedagogía bancaria, ¿no? Donde el estudiante sencillamente es un actor pasivo que recibe. Y sigue siendo así. Esto no ha cambiado. Y eso es lo que genera esa gran brecha educativa. ¿De qué brecha estamos hablando? Pues esa brecha que hay entre el mundo que les plantea a los jóvenes, a los niños, la virtualidad y lo que pasa en las aulas. Por un lado, cuando los chicos están jugando un videojuego, fíjense lo que pasa y cómo esto contrasta con lo que sucede en nuestras aulas. Ellos son protagonistas. Ellos pueden crear sus personajes, ellos viven historias en primera, segunda persona, tercera persona. Pueden hacer amigos, pueden colaborar en construcciones, en luchas, en batallas, en desafíos. Son mundos complejos que pueden estar en ellos inmersos o pueden recrearlos o crearlos incluso. Están llenos de experiencias y retos, y eso nos encanta. Todo ser humano disfruta de los desafíos. Y aparte de eso, pues hay un tema digamos, de ganar reputación, de superar los desafíos y entonces estar en otros niveles. Entonces, todo esto es lo que envuelve realmente a los jóvenes y los engancha con, sobre todo, los videojuegos. Resuelven problemas para poder sobrevivir. Fíjense este aspecto importante porque la sobrevivencia se traslada a un espacio lúdico y entonces tiene otra tónica, ¿no? Muy distinta. Entonces, fíjense, esa es la brecha que se ha ido generando cada vez mayor. Y la verdad es que no es solamente, digamos, estar sentado frente a una pantalla, ¿no? Están apareciendo cada vez más juegos de realidad virtual, realidad aumentada, que permiten que las personas básicamente sean parte del juego a un nivel sensorial mucho mayor. Y esto sin duda está sucediendo en diferentes ámbitos, no solamente los videojuegos, también se está incursionando en el ámbito educativo y eso es algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Bueno, volviendo a la brecha, esta es la brecha que se está generando, ¿no? El rostro de este jovencito pues refleja justamente la emocionalidad que se vive, ¿no? En ambos ámbitos, en el aula y en el espacio de videojuegos. Esto lo voy a resaltar mucho, ¿por qué? Porque la gamificación tiene que ver con esto. La gamificación tiene que ver con esta brecha. Entonces,
lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Va generando cierto sentimiento de aburrimiento en los jóvenes, porque no se vive desde esa emoción. Entonces, en las aulas estamos replicando modelos antiguos donde el estudiante básicamente está quieto escuchando o memorizando, y eso hace que su participación sea mínima. Es mucho más divertido, mucho más entretenido pasar horas jugando un videojuego en el que él es el personaje, él es el que actúa, es la persona la que está puesta, ¿no? ahí en escena, que estar sentado o sencillamente escuchando. Entonces, podríamos decir que este es el principal problema de la educación, ¿no? Hay una gran brecha en términos de intereses, de motivaciones, de metas, de aspiraciones que tienen las personas. Los desafíos son muy distintos. El sentido de relevancia también se pierde en el aula y por tanto el talento se desaprovecha. Podríamos decir que es como sucedía, hay una película que se llama Planilandia y plantea una metáfora, ¿no? del mundo en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Es como si estuviéramos viviendo en el aula en un mundo plano, donde solamente hay dos dimensiones, ¿no? Todo es estable, predecible, es jerárquico, es burocrático. Cuando salimos de esa dimensión y nos elevamos, tenemos la tercera dimensión. Metafóricamente esto nos hace pensar en que es algo más complejo, es incierto, hay muchas más conexiones, hay redes, es ágil. Entonces, la metáfora nos sirve. Vivimos en un mundo tridimensional y estar en un mundo plano, es decir, perder esas posibilidades que nos presenta la riqueza del mundo real, realmente es una gran pérdida y es lo que genera la brecha educativa. Y los juegos, de alguna forma, han logrado que a pesar de que la persona esté relativamente quieta, ¿verdad? Les permite ser parte de la experiencia. Por tanto, se convierte en una posibilidad de mundo tridimensional. Bueno, y ahora cuando pensamos en esto, también pensamos en estos dispositivos que han aparecido, ¿no? Las gafas de realidad aumentada, realidad virtual, que también permiten que las personas se inmersen, perdón, se introduzcan más todavía en la experiencia. Así que el mundo plano podemos compararlo a lo que pasa en el aula. Esta es una crítica constructiva, porque no estoy diciendo que la clase magistral no sirva para nada. Sabemos que hay ciertos espacios que requieren este tipo de estrategia, pero lo malo es que se abusa de esta forma de educación, ¿no? Y por tanto se hace al estudiante completamente pasivo. El mundo 3D, por el contrario, nos da muchísimas posibilidades. Claro, no estoy hablando de que vamos a introducir sí o sí tecnología. No, recordemos que este mundo 3D tiene que ver con la realidad, con el día a día, lo que vivimos en otros espacios, ¿no? Que no son las cuatro paredes del aula, o que no deberían ser solamente esas. Esta es una invitación también de alguna forma a pensar en que podemos traer el mundo al aula o derribar las paredes del aula para conectarla con el mundo. Una experiencia muy interesante que todavía no está, digamos, funcionando al 100% es lo que nos presenta Mark Zuckerberg con su Horizon. Él creó esta propuesta de mundo virtual, el metaverso, ¿verdad? Donde las personas puedan tener espacios de convivencia como sucede en la vida real. En el ámbito educativo, esto tiene muchas potencialidades porque puede permitir que las personas no solamente estén en un aula, sino que puedan explorar mundos, ¿verdad? Visitar museos, conocer diferentes experiencias, personas en otras partes. En fin, tiene muchas posibilidades. Pero bueno, por ahora es sencillamente un proyecto que está todavía ahí ganando forma y es algo que en su momento tendrá que llegar, sobre todo con el avance de la inteligencia artificial. Esta es una recreación de lo que ellos consideran que se puede hacer, por ejemplo, visitar un concierto o estar presente en un concierto en el metaverso con cualquier persona y con cualquier avatar, cualquier personaje es posible. Ya hoy día hay experiencias de conciertos con cantantes, digamos, artistas que ya han fallecido, ¿verdad? En Inglaterra hubo uno con este grupo inglés ABBA, y ellos básicamente estaban en el escenario, ¿no? Los recrearon con inteligencia artificial y, bueno, un juego de luces. Pero, digamos, fue una experiencia muy, muy real. También hay experiencias de obras que se han creado de artistas que ya han fallecido, obras musicales especialmente, representando o reflejando su voz o su estilo de manera muy fiel. En fin, son cosas que se están logrando, ¿eh? Poder visitar, fíjense, utilizando realidad aumentada, visitar un museo, visitar la antigua Roma, la antigua Grecia,
¿verdad? Babilonia en su época de gloria, en fin, todas estas cosas se están haciendo cada vez más posibles. E incluso hay experiencias de plataformas que son abiertas, de uso libre, que permiten que las personas creen mundos, ¿no? Ese es, digamos, lo que nos ofrece, por ejemplo, esta empresa Second Life, en la que se puede uno registrar y si, bueno, si tiene la versión de pago, puede empezar a crear mundos y hasta puede, fíjense, monetizar, porque hay personas que crean mundos e invitan a las personas a visitarlos y cobran por ello. Eso también, digamos, es una posibilidad interesante, pensando en educación. Entonces, la invitación es trascender el mundo plano y este es el desafío de la gamificación, ¿no? ¿Cómo podemos salir de la pizarra y lograr que el estudiante, digamos, sea parte de la experiencia de una manera activa y que lo disfrute? Esto también nos invita a pensar en cómo aprenden las personas y qué es lo que esperamos que ellos aprendan, ¿no? Qué es lo que esperamos que ellos desarrollen a partir de la formación que les brindamos. La formación en competencias nos plantea el hecho de que las personas necesitamos desarrollar habilidades que son más específicas, ¿verdad? Quizás más vinculadas a un rubro y habilidades que son más bien genéricas, ¿no? Que en el caso del perfil en T, que aparece aquí en la pantalla, este modelo nos plantea las competencias que son un poco más específicas, digamos, más puntuales, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de una carrera técnica, estaría hablando en específico de esas habilidades operativas que la persona va a desarrollar y tiene que desarrollar para ser un experto en ese rubro. Entonces, en la medida que la T va profundizando, se hace más larga hacia abajo, estamos hablando de habilidades que son mucho más específicas. Entonces, aquí la profundidad que tenga la T depende mucho de la carrera, de la especialidad o de cuánto la persona quiere ganar experiencia y expertise en esa área. Y el ancho que tiene la T, que es la horizontal, tiene que ver con esas habilidades de índole intrapersonales e interpersonales, que son las que nos permiten, vale decir, encajar en un puesto de trabajo, conectar de manera efectiva con otras personas, ser más eficiente, que tiene que ver con todas esas habilidades sociales o las que más llamamos habilidades blandas, ¿no? Que son más bien habilidades de empoderamiento, que empoderan a la persona. Entonces no pueden estar separadas. No podemos, digamos, trabajar un perfil en T que más parezca una I, donde solamente nos dediquemos a formar la cabeza, ¿no? Y el procedimiento y las manos. Tenemos que pensar siempre en incluir y debe estar siempre presente la formación en el ser, esas habilidades para poder convivir, ¿no? Como decía también, como menciona también la UNESCO, ¿no? Cuando habla de los saberes esenciales, el saber convivir, el saber ser. Por tanto, van de la mano. Si ustedes ven esa espiral doble, en realidad siempre están presentes o deberían estar presentes las dos en la medida que la persona va desarrollando cada vez más competencia. Es decir, no es que vamos a enseñar solamente, por dar un ejemplo, matemáticas pura y dura, ¿no? Enseñamos al mismo tiempo a la vez esas otras habilidades que se desarrollan a partir de la matemática o en los que las matemáticas son esenciales, como por ejemplo el orden, ¿no? La tolerancia a la frustración, porque cuando hacemos matemáticas siempre hay que, bueno, es inevitable equivocarse, nos equivocamos. Vamos trabajando también sobre otras posibilidades, la capacidad de prever, en fin, van de la mano. No se puede o no se debe, digamos, abordar el conocimiento solamente conceptual o procedimental. Y esto es otra posibilidad que nos brinda la gamificación. La gamificación hace posible la integralidad de la formación, que demos una formación integral en el que abordemos los 4 saberes esenciales que las personas deben tener, ¿no? Por tanto, si hablamos de la finalidad que tiene el aprendizaje, en el fondo tiene que ver con formar ciudadanos que sean competentes. Y eso tiene que ver con las capacidades que van desarrollando, ¿no? El saber hacer, el saber como tal, pero también tiene que ver con su forma de ser y hacer, el comportamiento, el desempeño que llamamos, la eficacia al emprender acciones. Todo eso al final decanta en lo que llamaríamos el saber, ¿no? Una persona que sabe o que es competente tiene una formación integral. No solamente maneja el concepto o la teoría que está detrás de lo que está haciendo, o no solo sabe hacerlo mecánicamente, sino que también tiene cierta actitud, cierta forma de hacerlo, ¿no? Y eso lo conocemos bien porque en fe y alegría es un aspecto esencial la formación por competencias. Así que vamos un poco a entender cómo es que la gamificación nos abre una puerta, ¿no? Nos plantea una promesa
de hacer posible una experiencia mucho más inmersiva, una experiencia para el estudiante que lo ponga en el centro. Pero antes vamos a hablar un poquitito de lo que es jugar, ¿no? Jugar y juego. Hay que gamificar, sí, vamos a entender qué diferencia hay con el juego y la gamificación, pero es importante entender que jugar es esencial y hemos aprendido básicamente jugando desde nuestros primeros años de vida. De hecho, algunos autores, fíjense que estos autores que les planteo acá son autores muy reconocidos en el ámbito de la gamificación, ellos han escrito mucho sobre gamificación y miren cómo definen el juego. Hablando de Jesse Shell, dice él, es una actividad enfocada en resolver problemas. Voy resaltando algunas palabras porque vamos a hacer una comparación después con la definición de competencia que dan algunas de las grandes organizaciones dedicadas a este tema. Entonces, fíjense, es una actividad enfocada en resolver problemas donde los usuarios adquieren una actitud definida como lúdica. Hay una actitud. Efectivamente, se espera que en una actividad lúdica las personas quieran jugar, se sientan a gusto en el juego, ¿no? Entonces, esa es la actitud lúdica. Pero hay un enfoque que está puesto en resolver algún problema. Hay un desafío de por medio. Bernard Swift dice, es un intento voluntario, tiene que haber este tópico de de estar dispuesto a hacerlo, de participar, de superar obstáculos. O sea, uno juega sabiendo de que va a hacer algo en lo que va a tener que superar obstáculos, y en la medida que el juego sea más complicado, o si pensamos incluso en un juego que es tradicional y que es, digamos, muy conocido como el ajedrez, tiene obstáculos. Y aunque es tan pasivo porque uno tiene que estar sentado, ¿verdad?, frente a un tablero, representa realmente una experiencia muy emocionante para aquellas personas que les gusta pensar y repensar, ¿no? Y es un juego que permite desarrollar habilidades de estrategia importantes. Así que tiene que ver con resolver problemas, tiene que ver con superar obstáculos. Y según Chris Crawford, dice, también hay reglas, en los juegos tiene que haber reglas y hay objetivos de victoria. O sea, en el fondo las personas buscan el logro, ¿no? Buscan alcanzar alguna meta. Entonces traemos, fíjense, esos elementos para compararlos un momentito con lo que son las definiciones de competencia. Revisando un poco las definiciones de competencias que dan grandes instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, como Conocer en México, como el SENA en Colombia, fíjense cómo hay una similitud en algunos aspectos. Y esa es la posibilidad que nos brinda, en este caso, la gamificación. Cuando hablamos de competencia o de ser competente, hablamos de ciertas aptitudes, ¿no?, que debe tener la persona en ciertos contextos para poder responder, ¿verdad?, en base a ciertos requerimientos de calidad o estándares. Entonces, implica que adquiera conocimientos, habilidades y capacidades. Bien, eso menciona el Conocer en México. Ahora, por otro lado, Sinterford dice lo siguiente: es una combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que conducen a un desempeño adecuado. O sea, en el fondo siempre hay esos estándares o reglas, fíjense, reglas de juego que deben cumplirse para que la persona, digamos, sea competente en ese ámbito. Y también está enfocada en ciertos contextos. En este caso, en el juego, la metáfora, la narrativa se convierte en el contexto en el cual se desenvuelve la persona. Y finalmente, si hablamos del SENA, se habla de habilidades también que son socioafectivas, también cognitivas y motrices, que le permiten llevar a cabo una actividad o función con calidad. Nuevamente volvemos al tema de los estándares, ¿no?, de los requerimientos, de los indicadores, o en este caso de la gamificación de las reglas, ¿no?, para alcanzar ciertos logros. Así que hay una relación muy cercana, muy interesante, por cierto, porque nos muestra que realmente gamificar debería ser una de las principales metodologías a utilizar en el aula. Por otro lado, hay elementos psicológicos en el juego que hacen que las personas se enganchen. Esto es inevitable, tiene que ver con ciertas hormonas que se producen en el cerebro cuando jugamos, que no se producen en otros espacios y que en el juego, digamos, se ven privilegiadas. Hay también elementos antropológicos que hacen que jugar realmente tenga mucho sentido, porque hemos aprendido desde que somos niños jugando. Y el juego siempre ha sido parte de nuestra cultura y está presente en todo, básicamente, ¿no? Y esto también nos trae a la mente un concepto que es importante, que es que cuando estamos jugando o se genera un ambiente de juego, esa actitud de participar, de predisponerse a jugar, a divertirse, ¿no? Se convierte, hace, digamos, que esa experiencia o ese ámbito sea muy especial. Se le llama el círculo mágico, ¿no? Cuando las personas
están dispuestas a o se predisponen a jugar. Bueno, eso es juego. Todavía no es, digamos, gamificación como tal, ¿no? Pero es una base importante entender lo que es el juego. Esto les comentaba de pasada, digamos que al jugar literalmente se desencadena una serie de sustancias que el cerebro las produce y que hacen que la experiencia realmente sea significativa, ¿no? Y que las personas lo disfruten. Por eso es que hay personas que están jugando videojuegos y que pueden estar días y noches enteras jugando y se mantienen incluso hasta sin comer. Esto muestra el poder inmenso que tiene, ¿no? La narrativa y la mecánica del juego al conectar a las personas con esa actividad. Hay un nivel de atención que se produce impresionante. Hay un hiperfoco que se genera para que las personas se mantengan en esa posición, ¿no? Los desafíos pueden ser tan interesantes que las personas tienen que estar tan concentradas y tan metidas en la historia que no pueden soltarlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay toda una serie de neurotransmisores que se van produciendo. Bueno, vamos a hacer un poco de diferenciación para aclarar que en realidad gamificar no es jugar. Sí utilizamos elementos del juego, ¿verdad? Aquellos elementos principales del juego, como pueden ser, por ejemplo, los puntajes, como pueden ser las medallas, los desafíos, los retos. Utilizamos esos elementos que son los que más enganchan para atraerlos a una experiencia, ¿verdad? Planificada, diseñada. Por tanto, realmente la gamificación no es jugar en sí, porque el juego como tal, el juego puro y duro, tiene que ver con la diversión. Ajá, perdón, aquí hay un mensajito que no estaba viendo. Juan Carlos, Ya la di. por favor, que le des Dale, más. perfecto. Déjame poner esto más cerca de mi vista. Ahora sí. Bien. Entonces le decía que el juego como tal, el juego puro y duro, tiene un único objetivo de distraerse y no persigue más que la diversión, ¿no? El entretenimiento. Pero la gamificación encaja dentro de lo que se llamaría el juego serio, porque tiene que ver justamente con un diseño y tiene una intención, hay una intencionalidad pedagógica, ¿no? Se espera que el estudiante, a partir de la experiencia, desarrolle ciertas habilidades y destrezas, ciertas competencias. Por tanto, la gamificación no es jugar, pero sí toman los elementos esenciales del juego, ¿verdad? Para traerlos, fíjese, no tanto como juego en sí, sino como lineamientos. Voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, aquí en mi clase de matemáticas vamos a hacer un juego de trivia. ¿Para qué? Para que, bueno, para ver cuánto hemos aprendido del concepto, de los conceptos de las operaciones aritméticas. Listo. Estoy trayendo, fíjense, un juego como tal, un empaquetado que es un juego, la trivia, o no sé, un rompecabezas o un crucigrama. Traigo el juego. Eso no es gamificación. Eso puede ser un aprendizaje basado en juegos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy incorporando en un momento específico de la experiencia un juego, ¿verdad? Entonces, la gamificación es mucho más amplia porque permite que la experiencia del estudiante se extienda a lo largo del tiempo y por tanto logramos que viva una experiencia mucho más completa y más inmersiva. Así que tomamos elementos del juego, pero no jugamos tal cual. Así que eso es lo que, digamos, tiene de diferente la gamificación. Ahora, uno dirá, pero bueno, o sea, ¿podría incorporar un juego como tal en la experiencia formativa? Claro que sí. En realidad, todas las posibilidades que se nos ocurran para que el estudiante, digamos, viva la experiencia de mejor manera están bien, ¿no? De traer un juego eventualmente porque hace que el estudiante aprenda mejor, lo que vemos que puede resultar bien, está perfecto. Un trivia, por ejemplo, o utilizar un Kahoot en una materia que es más conceptual para retener conceptos, retener fechas o cosas por el estilo, está perfecto, ¿verdad? Por tanto, la gamificación no es que deba aplicarse siempre. Hay que ver en qué momentos puede ser más adecuado gamificar una experiencia, un tema o una asignatura completa también puede ser, y eventualmente se pueden traer otros elementos de juego o juegos tal cual que pueden permitir que se enriquezca más todavía la experiencia. Pero entendamos que el objetivo en sí de la gamificación no es jugar. Lo hacemos con una intención específica de desarrollar habilidades y competencias, pero en la dinámica que se genera, logramos que el estudiante lo disfrute, aprenda mejor, desarrolle otras habilidades que quizá no habíamos contemplado y quizá que están más aterrizadas
en esa horizontal de la T, ¿no? En esas habilidades interpersonales, interpersonales, y que son importantes, sobre todo si hablamos de la formación integral. Bueno, esto un poco refleja de que hay diferentes estilos, ¿no? De implementar la gamificación o los diferentes niveles, ¿no? Desde el juego lúdico, que es literalmente solamente juego, hasta los juegos que son serios. Bueno, ¿cuáles son aquellos elementos principales de los juegos que traemos para gamificar la experiencia? ¿Qué elementos hay, no? Básicamente tiene que ver con desafíos, ¿verdad? Hay que diseñar desafíos o pruebas o retos que permitan que la persona las resuelva y al resolverla, ¿verdad? Desarrolle las capacidades. Esto implica que el estudiante o el participante tome decisiones, ¿verdad? También implica que siga ciertas reglas, ciertas instrucciones, ¿verdad? Y también se generan ciertas dinámicas. Las dinámicas tienen que ver con cómo es que el juego permite que interactúen las personas en el juego. Porque no es un juego solitario, es, es una experiencia en la que está acompañado de otras personas que son sus compañeros de clase, está el docente también. Hay roles que se van a cumplir y eso genera ciertas dinámicas de comportamiento. Entonces, es importante diseñar eso para que logremos efectivamente que se adquieran esas capacidades. Como ejemplo, fíjense en la experiencia que tuvimos con los profesores de ahí en Venezuela, uno de los profesores que era de educación física, él quiso gamificar un tema. El tema era el voleibol. Entonces armó toda una historia, ¿verdad?, vinculada a los dioses del Olimpo y él, para, digamos, ser parte del juego, se disfrazó también, ¿verdad? Tenía un trajecito y unas gafas que llamaban la atención, ¿verdad? Y era como que estaba presente, ¿verdad? Aunque no jugaba, pero estaba presente como quien daba luces, ¿no? O iluminaba en ciertos momentos dudas que pudieran surgir, ¿no? O orientaba o generaba motivación. Entonces, el mismo profesor asumió también un rol dentro de la experiencia gamificada, dentro de la narrativa de la historia. Es que son diferentes elementos que vamos tomando. Para esto hay diferentes marcos de trabajo que se tienen que utilizar para diseñar la experiencia como tal. Acá no me detengo mucho, pero sí que es importante entender que la gamificación tiene ciertos elementos que hacen que sea entretenido, puede llegar a ser divertido, aunque no es objetivo, y sobre todo conecta a nivel emocional, porque tiene una narrativa que está en armonía con el tema que se está tratando. Hay, digamos, una conexión, sobre todo si logramos que esto se trabaje de manera muy intensa, podemos lograr también que los participantes vivan el personaje o los personajes que están asumiendo y que los retos sean muy significativos, hasta muy sensoriales, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos medallas físicas, ¿no? O ponemos, no sé, una barra de estado, ¿no? Si yo digo voy a trabajar no sé, mi nivel de comunicación, mi nivel de empatía, mi nivel de, no sé, habilidad para superar el estrés o la desconfianza. Si yo esto lo grafico y coloco una barra desplazadora que es visual, que está ahí presente en el aula, y cada estudiante va moviendo esto en la medida que vamos desarrollando las actividades y vamos visualizando, ¿no?, nuestros estados de ánimo. O sea, si lo hacemos más sensorial, mejor todavía. O sea, que ya depende mucho de qué tanto queramos ponerle, ¿verdad?, esfuerzo para que la experiencia sea mucho más inmersiva. Así que tiene una estética y ahí no hay que descuidarla, ¿no? Porque si no se convierte en algo mecánico. Ahora, algo importante para entender cómo funciona esto es entender que las personas realmente funcionamos por motivación. Hay algo que nos mueve a hacer las cosas. Y si la motivación es intrínseca, mejor todavía. Y hay muchos autores que nos plantean estos motivadores para entender cómo funcionamos las personas, ¿no? Hay personas que funcionamos mejor si trabajamos solas. Entonces, digamos que nuestro motivador es la autonomía. Me encanta, digamos, superarme, pero a mí mismo. Entonces, ese sentimiento que disfruto de hacer algo solo, ¿verdad? Donde tengo cierto grado de control, donde me dan cierta libertad para expresarme, eso me gusta. Entonces, soy una persona que funciona más por autonomía. Esa es mi motivación intrínseca. A otras personas les encanta trabajar en equipo, trabajar con pares, por tanto, la relación, ¿verdad? O la vinculación se convierte en una de sus principales motivaciones. Está también la maestría, personas que les encantan los retos y les encanta superarlos. Por tanto, están buscando siempre su mejor versión, ¿no? Entonces, a ellos les encanta competir.
Entonces la maestría es lo que buscan. Y otras personas funcionan mucho mejor cuando se les plantea una gran meta por alcanzar, pero una meta que es noble, que es superior incluso a ellos mismos, el propósito, ¿no? Entonces, claro, no quiere decir que las personas somos netamente de un solo tipo de motivación, ¿no? Tenemos diferentes, digamos, niveles de motivación en todos los aspectos. Sin embargo, tenemos cierta preferencia por algunas actividades que promueven estas motivaciones. Este es un enfoque, este es el modelo RAM que se puede utilizar al diseñar la experiencia, creando actividades o desafíos que atiendan a esos diferentes motivadores. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Otro autor también nos plantea esto, ¿verdad? Pensando un poco en esas motivaciones, que puede haber también motivación extrínseca, pensando en que podemos generar cierta recompensa o feedback que permita a las personas pues disfrutar de la experiencia. Mientras otros quizá disfrutan más de otra manera, ¿no? Entonces, esto que les presento así de pasada, presenta diferentes modelos de motivación que tenemos las personas. Incluso podemos utilizar la misma pirámide de Maslow, la podemos utilizar también para generar experiencias gamificadas, tomando en cuenta que básicamente representa lo que pasa en la vida, ¿no? O sea, cuando habla Maslow de las necesidades de las personas, los podemos comparar también a diferentes estilos de juego, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo quiero comparar con las necesidades fisiológicas que tiene el ser humano, que tiene que ver básicamente con el sobrevivir, pues básicamente puedo generar desafíos donde la consecuencia de cierta acción sea perder la vida o perder parte de mi vida. Entonces, digamos, otra forma de ver o de hacer la gamificación. Pues hay diferentes modelos. Y en el curso la intención que tenemos es presentar diferentes estilos para que las personas exploren, ¿no? Con cuál se sienten más cómodas trabajando. Otro que también está muy en boga en este tiempo, porque su autor, que es Yukai Chou, este señor recientemente, capaz que un par de meses, ha lanzado un nuevo libro en el que habla de justamente la gamificación, pero en la vida cotidiana. Él comenzó con un libro en el que presenta este modelo, el modelo Octálisis, como un framework, como un marco de trabajo para gamificar experiencias tanto educativas como laborales. Y es muy interesante porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con las motivaciones que tenemos las personas. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Y él plantea estos 8 core drives que le llama él, o que son motivadores, que son, digamos, como los elementos que debemos considerar al diseñar la experiencia lúdica, en este caso la experiencia gamificada. Ahora bien, no podemos pasar por alto el hecho de que cuando hablamos de gamificación hablamos también de historias o de narrativas. Es esencial porque se convierte como en el lienzo sobre el cual se despliega la experiencia. Es la excusa que hace que los participantes conecten con la experiencia. ¿Por qué? Porque les presenta personajes, les presenta la historia que está detrás, ¿verdad? Y hay diferentes matices que se pueden tomar, como por ejemplo el viaje del héroe, que es muy conocido y que muchos la utilizan, porque, digamos, nos vemos reflejada en esas historias, donde hay un héroe, una persona que inicialmente es un ser común y corriente, que enfrenta un gran quiebre en su vida y tiene que reponerse o superarlo, y eso le lleva a transformarse como ser humano, como persona, y a convertirse en un héroe. Entonces, una persona común y corriente termina siendo el héroe de la historia. También se puede volcar y convertirse en el villano de la historia. En fin, hay diferentes matices. También puede ser este otro, fíjense, un arco narrativo también utilizado, es extraño en tierra extraña, o de harapos a riqueza, o chico conoce a chica, o la venganza. Son diferentes arcos narrativos que podemos utilizar para crear las historias. Entonces, gamificar implica crear historias que conecten con las personas. Estos son pequeños ejemplos, fíjense, de arcos narrativos basados en el viaje del héroe. Son películas que casi todos conocemos, ¿verdad? Estas las más recientes, o estas, y todas ellas presentan el mismo arco narrativo, ¿no? El viaje del héroe, una persona común y corriente que termina convirtiéndose en alguien superior porque supera un desafío grande o supera diferentes desafíos. En nuestro caso, traemos, digamos, como propuesta utilizar como arco narrativo la vida y obra de Paulo Freire, un personaje referente en el mundo de la educación popular,
sus libros marcaron un antes y un después para entender cómo hacer una educación crítica, ¿no? Y cómo desarrollar ese pensamiento crítico en las personas, desde su contexto. Así que vamos a utilizar, o les planteo utilizar, como arco narrativo dentro de la experiencia formativa para que se convierta como en el lienzo o en el marco de, digamos, de acción de toda la experiencia, la vida y obra de Paulo Freire. Por qué Paulo Freire? Bueno, yo creo que sobra decirlo, pero nos plantea básicamente el sustento de lo que es la educación popular, de lo que es la ruta formativa en la educación popular, que va, digamos, presentándonos diferentes momentos formativos que incluyen a la persona y su contexto, ¿no? Y que le permiten mirar de manera crítica lo que está haciendo, lo que está aprendiendo y trasladarlo a un espacio cotidiano real, ¿no? Entonces, esa conexión con la realidad, esa, esa propuesta, ¿no? De transformar la realidad y convertirse en agente de cambio, es lo que puede permitir que la experiencia conecte mucho con las personas porque tiene muchos elementos de conexión emocional, ¿no? Entendemos, digamos, lo que nos dice Paulo Freire porque lo vivimos cotidianamente, sobre todo en esas diferencias sociales que existen. Así que nos puede permitir recuperar el diálogo como eje de aprendizaje. Él habla del diálogo de saberes. Entonces podemos, utilizando las mecánicas del juego, ¿verdad? Empezar a cuestionar ciertas situaciones del contexto. Entonces estamos jugando, digamos, dentro de la experiencia a analizar situaciones de desigualdad, por ejemplo, o situaciones que son conflictivas y las analizamos. O sea, utilizamos la teoría de la gamificación mientras al mismo tiempo estamos analizando, ¿verdad?, cuestiones que son vinculadas a la pedagogía de la educación popular. Entonces vamos a hacer como dos cosas a la vez sin querer queriendo, como decía el Chavo, vamos a aprender a mucho sobre lo que es educación popular mientras aprendemos a gamificar. Esa es un poco la propuesta, ¿no? Y al final, fíjense, la historia, mientras vamos recorriendo la vida y obra de Paulo Freire, vamos a ir presentando diferentes niveles con desafíos que permitirán que las personas pues adquieran ciertos títulos, ¿verdad? Que serían como las insignias. En cada etapa van digamos, superando el desafío y a la vez van recibiendo recompensas, reconocimiento y vamos asumiendo al mismo tiempo también esa nueva postura, ¿no? En este caso como educadores populares que somos. Entonces, ahí yo les planteo algunos títulos que pueden funcionar como insignias para que las personas sientan que a la vez también que están aprendiendo a gamificar y aprendiendo de Paulo Freire y su pedagogía, pues van también adquiriendo un nivel distinto de conciencia por el título que adquieren, ¿no? Por esa insignia que reciben, por ese reconocimiento que están recibiendo. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Estoy tratando de que la experiencia se convierta al mismo tiempo en algo desafiante pero atractivo. Aquí están las misiones del curso. El curso plantearía básicamente 4 misiones. Son como los 4 tópicos principales de toda la pedagogía de Freire. Yo no soy experto en Pablo Freire, ahí capaz que ustedes tienen personas que realmente están mucho más inmersas, pero en todo lo que en este tiempo me he leído y he estado revisando, pues básicamente podrían ser esos cuatro tópicos principales que están presentes en su obra, en sus libros. Entonces, básicamente habrían como 4 misiones. Y en cada misión, ¿verdad? Fíjense, utilizamos estas metáforas, ¿no? Que están vinculadas a la historia de la vida de Pablo Freire, como romper cadenas, ¿no? Voces unidas, acción, reflexión, autogestión. Entonces, esos elementos que son las misiones serían donde ellos aprenderían la teoría de la gamificación, ¿no? Aprenderían de los marcos de trabajo de gamificación, aprenderían cómo se diseñan las tablas de puntaje, cómo se utilizan las medallas, o sea, aprenderían toda la teoría, pero utilizando ejemplos de digamos, vinculados a lo que sería la educación popular y aplicados a la educación popular. Si yo voy a crear, por ejemplo, una estrategia gamificada en la que mis estudiantes por cada reto que resuelven reciben un puntaje o reciben una medalla, pues esas medallas las voy a vincular, ¿verdad?, a la capacidad o a la habilidad que están desarrollando. Por ejemplo, si ese desafío tiene que ver con trabajar en equipo, pues voy a promover que en ese trabajo en equipo
también se genere el diálogo, se genere la reflexión y por tanto esa medalla estará vinculada con eso. Vamos a ir vinculando la actividad a la medalla en la temática que corresponda. Entonces, en este caso yo planteo como cuatro misiones principales. Ya lo veremos enseguida en el modelo que hice de aula para que lo puedan ver con más claridad. También cuatro misiones como, digamos, principales espacios donde ellos aprenderían el contenido del curso, que es la gamificación. Aquí un poco fíjense cuál sería la ruta de aprendizaje. Tendríamos básicamente dos módulos que están enfocados. El primero, que sería el primer paso para abrir posibilidades. Ese primer módulo se enfocaría en conocer de qué va el curso y de qué vamos a hablar. Habrían dos módulos principales que son los que permiten vaciar el contenido para que las personas aprendan de gamificación y terminen gamificando. Y el último módulo que es hacia la transformación, donde les vamos a pedir que ellos gamifiquen como experiencia, como proyecto, una clase o un tema o incluso puede ser una materia. Entonces ahí vamos a hacer un proyecto, vamos a prototipar inicialmente para luego armar el proyecto. Así a grandes rasgos. Entonces, esto igual se los voy a compartir para que ustedes lo revisen con calma. Muy bien, creo que sí. Ahora me salto rapidito, aunque quizá, no, primero les muestro y después abro un poco el espacio a compartir. Estoy en Moodle. Esto es Moodle. Hice un primer ejercicio de vaciar, eh, digamos, la estructura del curso. Entonces, fíjense, sería solamente una pantalla donde el estudiante tiene todo el menú completo. Y el acceso, digamos, al contenido se haría por hipervínculos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un botoncito, dice concientización crítica, ¿verdad? Estas son las cuatro misiones. Para saber, digamos, de qué van las misiones, aquí hay un espacio que se llama, un botón que se llama base de operaciones éticas. Acá es donde el docente explica cada uno de los desafíos. Básicamente aquí están todas las reglas del curso, ¿no? En Plaza de las Voces Libres tenemos un espacio tipo foro donde los estudiantes pueden intercambiar entre ellos. Es un espacio específicamente para los estudiantes para resolver dudas entre ellos. Entonces, también un espacio de diálogo donde se pueden plantear algunas cuestiones que permitan la interacción. Acá están los desafíos, los mismos cuatro que están aquí arriba, se presentan también acá, pero acá con instrucciones adicionales, ¿no? Para poder resolverlos. Y en la medida que los estudiantes van venciendo el curso, acá podrían encontrar sus nombres, ¿no? Con el título que han recibido. Entonces, este es un espacio también para un poco generar motivación en cuanto a la conclusión del curso. También acá se pueden dar detalles de la certificación, ¿no? En fin, otros detalles que hagan falta. Bueno, la idea es que el estudiante ingresa dando clic. Como ven, está vacío, como tendría que estarlo. Y acá estará, digamos, la descripción y el estudiante vuelve al menú principal. Entonces, es así de sencilla la plataforma, la que propongo, y digamos que el juego en sí, o en este caso la metáfora en sí, se va a ir desarrollando en cada uno de los desafíos, ¿no? Ahí va presentando la historia. Por ejemplo, en Constitución Crítica vamos a hablar como preámbulo, ¿no? De lo que es esto, ¿no? Desde la visión que tiene Paulo Freire, cómo esto encaja en este tiempo, cómo esto tiene sentido en este tiempo, y luego se plantea ya el desafío en sí con el contenido propio que estamos trabajando. Esa es la idea. Bueno, aquí sí hago la pausa para que podamos conversar. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Eh, ¿Va por ahí o creen que esto habría que volverlo a mirar? Bueno, vamos comentando. Primeras reacciones. No se van a molestar si puse a Pablo Freire ahí con varios muñequitos o iconos de gamificación. Eh, Creo que tiene muchísima relación. O sea, lo que él plantea en su pedagogía tiene que ver con una forma distinta de hacer educación y eso es una posibilidad que nos abre también la gamificación. Escucho. No hay reacciones, Juan Carlos. No hay reacciones. No sé si estuvo muy bien o muy mal, pero necesito escuchar algo.
Bueno, no, Yo, dale, María, dale. no, yo, cuando te escucho, como ya más o menos, ya uno sabe la práctica que va llevando, a mí me parece bien interesante, y sobre todo utilizando el personaje de Freire, porque te va a ir construyendo una historia que yo creo que la gente puede ir conectando hacia otras competencias que también nosotros como docentes queremos que la consoliden. Eh, Va a ser muy crítico a la hora de seleccionar su estrategia, a la hora de ir construyendo su historia, porque la historia posiblemente de Freire le inspire para buscar un personaje que llegue también a los chamos, esto está más para llegar a los docentes. Me parece que está cuidadita la estructura que se va llevando. Yo creo que sí, que es factible montarlo. Esperemos a ver qué dicen los compañeros. Gracias, María. Por cierto, como comentario así rapidito, aquí en medio he puesto un video que me parece súper interesante y referente, es cortito, si no me equivoco dura 2 minutos, y a través de una historia cortita se puede entender eh, qué es lo que propone Paulo Freire, ¿no? En general, y que tiene que ver indudablemente con la transformación social, ¿no? Es muy interesante, es un video referente en el ámbito de Freire, o sea, toda la gente que lo sigue o que conecta con su pedagogía, eh, estoy casi seguro que lo ha visto el videito. Entonces es importante, digamos, traerlo como un elemento referencial también, porque es bastante lúdico, bastante ameno y es corto sobre todo. Sí, bueno, yo tendría que procesar un poco más, ¿verdad? Que en relación a María, que ya tiene tiempo andando sobre estos temas, pero sí quiero compartir, ¿verdad? Me parece interesante que logres hacer esa conexión. ¿M? Quizás no es uno de los personajes con los que más estarían familiarizados algunos, pero para nosotros es importante, ¿no? Eh, Sobre todo porque acabamos recién hace 2 años, creo, de reafirmar la vigencia del pensamiento de Paulo Freire. Entonces, imposible que no lo veamos como una posibilidad. Bueno, decías ahorita lo de los muñequitos en la figura, bueno, a mí esa cosa no me gusta mucho, pero si pensamos también en la metáfora del pensamiento actualizado, ¿verdad? De Paulo Freire, tendríamos que mirarlo así con esos muñequitos que le pusiste ahí, con esos símbolos, con esos tokencitos, ¿verdad? También son como tokencitos eso. Creo que puede resultar muy interesante. Yo vuelvo y te insisto, ¿verdad? Me gusta mirar un poquito como más completo algunas cosas, la ruta sobre todo, es lo que a mí me gusta mirar. O sea, yo con el enfoque me parece muy bien, una gamificación con enfoque freiriano, creo que eso pudiera refrescar mucho en los docentes la manera de percibir a Paulo Freire. Estás escogiendo temas interesantes para nosotros, o sea, en cuanto a su producción bibliográfica, todo lo que tiene que ver con la pedagogía de la autonomía, de la liberación, quizás la pedagogía de la pregunta pudiera servirte también en algún momento, ¿no? Como material para mirar, porque quizás pensarlo desde la pedagogía de la pregunta puede ayudar a empujar los desafíos, ¿no? Se me ocurre ahorita, así como reacciones, tampoco es que yo soy experta en Pablo Freire, pero bueno, sé alguito, ¿verdad? En la experiencia que uno va teniendo. Entonces me parece muy interesante ese enfoque. Por supuesto que tocas tres elementos fundamentales para nosotros en la educación popular, que tiene que ver con la recuperación del diálogo, ¿no? Importantísimo eso, el diálogo de saberes, el diálogo intercultural, son elementos clave. El tema de la transformación, aquí dice, bueno, transformar mecánicas de juego, pero como la transformación de nuestras prácticas eh,
se debe hacer cada vez más evidente en nuestros modos de acercarnos a los espacios con los docentes, ¿no? Y bueno, el empoderamiento en este caso para los docentes es fundamental, sobre todo en estos tiempos en los que vamos viendo eh, que en muchas ocasiones la escuela, como decía, sigue como anclada, ¿no? Eso creo que yo lo valoro mucho en lo que estás poniendo, ¿no? Eh, sin, sin entrar mucho en profundidades. Luego, ajá, al ver aquí los subtemas, bueno, ya ahí sí entras de nuevo en vamos a decir, en lo propio de la gamificación. Entonces, claro, ya yo ahí no puedo ver como los enganches, ¿no? Luego más adelante en la ruta es que yo pudiera como ver ese manejo, cómo se va dando, que finalmente es lo que te va a llevar a que el docente vaya haciendo esa conexión entre las posibilidades que le da la gamificación y la de poner una propuesta, ¿no? O sea, él va a diseñar su propuesta, la va a recibir de la mano de un pedagogo y luego la va a poner en práctica desde lo que él mismo va aprendiendo y desde lo que ya sabe de su área, de su propia experiencia, la va a poner a plantear para sus alumnos, ¿no? Que ya evidentemente eso va a generar para él un espacio en el que va a reflexionar su práctica y va a generar sus propios procesos de innovación y de transformación. O sea que no solo de manera subyacente, sino también presente estará la propuesta o el enfoque, que en este caso nos interesa, y la propuesta también o el enfoque de la gamificación. Creo que como posibilidad abierta pudiera enganchar a muchos. Cada vez hay mucho, o por lo menos quizás en estos tiempos uno se entera más, ¿verdad? Por las redes, por las posibilidades que te da el estar conectado con otros, uno se entera cada vez más de más personas que coinciden con uno en estos temas. Entonces creo que pudiéramos tener un universo de personas muy interesantes allí con las que conectar para esto, ¿no? Bueno, yo aunque algunas cosas no me sean muy familiares, creo que hay otras en las que sí, porque yo no he estudiado esos autores ni nada de eso, pero que estén vinculados al desarrollo de competencias, que las narrativas estén vinculadas al currículum, eso me parece importante, que los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, el tema de los proyectos y que la gente los valide, los defienda, que los participantes puedan vivir en el curso también esos momentos para su espacio de diálogos entre ellos mismos, también es fundamental. Y bueno, además no esperaría uno menos viniendo de ti que has trajinado todo esto, ¿no? No podemos esperar una formación plana, sino en 3D. Gracias, Bueno, Luz. eso por ahora, por ahora. Buenísimo. No, fíjense, yo sí creo que hay que, si todo va bien y ustedes dicen, vamos adelante con esto, igual toca aterrizarlo, ¿verdad? Porque probablemente me he emocionado y he puesto, digamos, he visto todas las posibilidades que esto tiene, ¿no? Y el gran poder que podría tener de valor para las personas. Pero yo sí requeriría, si marchamos con esto en adelante, el apoyo de ustedes, ¿no? Quizá de María o de algunos de ustedes para que, digamos, no me dispare y esté más bien aterrizado a lo que es más práctico para el equipo, para la gente, para los docentes. Sobre todo en términos de extensión, ¿no? Para que no sea tampoco una cosa demasiado pesada y que tenga esos elementos clave que tiene que tener. Sobre todo, esto lo menciono por el lado de la educación popular, ¿no? Para que no, no me equivoque en los términos, ¿no? Y no falte lo esencial. La primera parte del curso, el primer módulo, tiene que ver con esa generación de contexto con relación a la narrativa que estamos trayendo, ¿no? Y el por qué la estamos trayendo. Entonces ahí va a venir bien dejar en claro, digamos,
esos elementos, María me confirmó que son 4 momentos formativos que tiene la educación popular. Yo me venía más con lo que trabajan en Ecuador, con el Cordis, estaba más relacionado con eso, pero en el fondo, digamos, los 4 que plantean ustedes están allí, o sea, son los esenciales. Entonces, es como eso, tenerlo presente. Igual, ¿no? Si hablamos de acción-reflexión, ¿no? Investigación-acción, todos esos elementos que hacen falta tenerlos claros, o si ustedes ven necesario que estén presentes allí, pues igual tenerlos para incorporarlos y en los términos que ustedes consideran adecuados, ¿no? Creo que no me escuchan. No Ahora me sí, escuchan. dale Ingrid, te escuchamos. Ahora sí, ay, qué bueno, porque yo decía no me escuchaban. Buenas tardes. Bueno, primero decirte, Juan Carlos, que realmente creo que ha sido un reto. Me atrevo a expresarlo así. La manera en la que te has visto obligado en el buen sentido de poder articular, de poder conectar eh, la educación popular con la gamificación. Yo de verdad que siento que ha sido, debió haber sido un reto inmenso, pero viendo el módulo formativo, sobre todo porque comienza con la educación popular y luego los 4 momentos que bien tú los planteas al momento de abordar las misiones del curso. Yo creo que te ha salido muy bien, muy bien. Porque, por ejemplo, en la primera misión que es despertar, tú hablas de romper cadenas y la metáfora que planteas es precisamente eh, mirar con ojos críticos y desarrollar esa conciencia crítica de lo que me rodea y de lo que está por construirse de una manera distinta y presentarse de una manera distinta. Luego, en plataforma de Voces Unidas, tú hablas ya de algo que es para nosotros innegociable, que es el diálogo, bien lo decía Lubetina, la negociación cultural, esa construcción colectiva, esa mirada, ese contraste de saberes. Luego hablas de acción-reflexión, y allí entiendo yo, y corrígeme si no es así, Juan Carlos, planteas las, las transformaciones o las innovaciones de la mano de la gamificación. Y eso también evidentemente se conecta con ese momento de la educación, de la metodología de la educación popular. Y finalmente, en la torre de la autogestión es donde tengo un conflicto, bueno, es mío, no tiene por qué ser tuyo, pero es mío, porque tú hablas de la construcción de autonomía colectiva. Sin embargo, el título es Torre de la Autogestión. Y yo decía, ay, ¿y si pudiera ser torre de la cogestión? Ah, bueno, mira, no, es una cosa que es lo que creo que allí, porque entiendo que allí quieres hacer énfasis en ese trabajo de construcción colectiva y de trabajo y de implementación y de evaluación entre todos. Y lo dijiste cuando estabas explicando eh, los momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me parece bastante bien. Yo no soy versada tampoco en gamificación, creo que es una posibilidad maravillosa en el campo de la educación y hacer esta conexión que hiciste con la educación popular y específicamente con Paulo Freire, de verdad que creo que nos hacía falta. Nos hacía falta, de verdad que sí. Buenísimo. Gracias, Ingrid. Hay que verlo, como Sí, dice Luz, ya más montado, un poco para ver cómo los temas y los subtemas los vas planteando en el curso. Es lo que digo. Cierro el micrófono. eso es. Bueno, podemos Hola, Juan repensar el Carlos, nombre, ¿eh? yo por Podemos aquí. repensar el nombre. Dale, Erika. Bueno, Juan Carlos, yo también te felicito porque de verdad esa unión que estás haciendo de la vida de ese héroe con la educación popular, pues eso llama la atención y hace que nuestro curso tenga un enfoque único. Entonces,
sí me gustaría, de eso que estás proponiendo en la ruta, que si me los pudiesen pasar más detalladito para que son los temas que van en cada uno de los cuadritos que estás proponiendo. Sí me gustaría si los tienes, cuando los vayas a desarrollar o ya los tienes desarrollados, sí me gustaría para revisarlo como dices tú y ver un poco más detallado en las temáticas, para ver la ruta más detallada. Sí me gustaría eso. Sí, claro que sí, Porque Erika. tampoco estoy enfocada en lo que es el área, sí me gustaría ir revisando. Y esto, pues nosotros ya tenemos tiempo trabajando con lo que son los cuatro momentos y ahí pudiésemos ver la secuencia. Bien, de acuerdo. Entonces, de verdad te felicito por el trabajo que vienes haciendo porque no es, pues, yo sé que fue positivo porque trabajarlo de esa manera, pero no tanto la conexión que pudiste dar. Bien, gracias, Erika. Y yo eso que decía, que de hecho aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Poder ver en esa ruta no solo los temas y sistemas, sino también las competencias que debe desarrollar, que debe alcanzar el participante. Un poco también porque eso nos da una mirada más global y más completa de lo que sería la formación. En lo particular, creo que es un tema de formación bastante interesante. De hecho, le comentaba a Ramón por privado, le decía, bueno, creo que pudiera ser interesante hasta a nivel de participar, como participante, ¿no? Y ver cómo poder aplicar esto pues, en el ámbito educativo desde la educación universitaria, que es donde yo me manejo. Creo que es una posibilidad bien interesante para los docentes. Eh, y bueno, algo que me llamó mucho la atención de esto que tú presentaste tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Cómo todos los elementos emocionales eh, se van vinculando también y son elementos importantes en el desarrollo de la gamificación. Eh, yo cuestiono mucho todo el tema de si realmente lo que como docentes hacemos en el aula está en consonancia con lo que los estudiantes van viviendo fuera de los espacios de las aulas, ¿no? Eh, y bueno, creo que esos elementos psicológicos que van a estar, que están presentes en todo el tema de la gamificación pueden sumar muchísimo a los procesos de un aprendizaje realmente significativo de los estudiantes. Bien, gracias, Gabriela. Gracias por los aportes. Ok, Bueno, Juan Carlos, con el permiso de todos, tal cual como comentó Gabriela, estuvimos conversando por privado, al interno en WhatsApp, y bueno, lo que decíamos era que excelente propuesta y lo quiero remarcar en mayúscula, porque detrás de esto hay trabajo, hay horas de sentarse detrás del computador, como pensar en hacer la conexión, no solo de que el curso sea gamificado, porque entiendo que tienes bueno, una amplia experiencia en ese sentido, sino que, bueno, hacer la conexión entre la propuesta del autor y lo que corresponde a la metodología de la educación popular. Que bueno, nosotros lo podemos ver en esta matriz que tú estás presentando y se puede observar algunos elementos que son necesarios, ya como le han comentado, bueno, mirar el detalle, ¿no? De cada uno de esos elementos como para ya tener claridad de lo que está planteando. La propuesta para mí también es excelente, pero a mí me preocupa el docente receptor, ¿no? El docente receptor del curso. Yo siento que para hacer un curso de esta índole totalmente gamificado, el docente que lo vaya a hacer debe de conocer los fundamentos propios de la gamificación. Y tal como tú mencionaste al inicio de tu intervención, bueno, lamentablemente para muchos docentes hoy en día, la gamificación es simplemente aplicar un juego en el aula. Y eso no es gamificación y tampoco la gamificación tiene que incluir obligatoriamente tecnología. Entonces, ¿cómo no sé dentro de este curso o no sé cómo mirarlo, quizás en un video introductorio, no sé, incluir ese aspecto, ok, te vas a enfrentar a este curso que es gamificado.
Y estos son los elementos de la gamificación, que el docente se sitúe en lo que es la gamificación. No trae conocimientos claros de lo que es, pero bueno, con ese video, con ese módulo introductorio, no lo sé, que el docente pueda conocer los elementos propios de la gamificación y lo que se va a encontrar precisamente en el curso. Que bueno, que va a recibir insignia, va a recibir recompensas, tiene que superar algunos retos. Creo que eso sería sumamente importante, pues. Es mi intervención. Bien, 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 Ramón, muchas gracias. Sí, efectivamente, digamos, la base de operaciones que aparece acá se convierte en el espacio principal para dar todas esas consignas e instrucciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que, fíjate, cuando tú ves así a grosso modo el curso, porque esto todo es el curso, ¿no? Entonces, lo que hacemos los mortales generalmente es empezar a pinchar en todos lados, ¿no? Y eso está bien, ¿eh? Porque al final sí se puede hacer un video para orientar la navegación, pero van a terminar en algún momento pinchando en base de operaciones, que es donde están las instrucciones, da la bienvenida inicial, les presenta un poco el motivo del curso y todo lo demás, ¿no? Pero sí, se puede hacer sin problemas un pequeño video que describa la forma de navegar en el curso, ¿no? Porque después lo demás tiene que estar en cada espacio que van ingresando, con las instrucciones, las aclaraciones, los iconos, los gráficos, ¿no? Entonces eso va guiando. Pero casi casi que se consume solo si uno empieza a pinchar, va a llegar en algún momento a encontrar el punto de inicio, ¿no? Por así decir. Pero de acuerdo, podemos hacer un video para explicar la navegación. No, yo creo que Juan Carlos, primero hay que terminar de mirar toda la estructura, ¿verdad? Porque lo otro es que los cursos ya también los acompañamos con una especie de actividad sincrónica, lo que tú también hacías con los compañeros. O sea, tú le dejabas el formato, todo lo demás en el Drive, pero hacíamos el encuentro sincrónico donde se daban las Exactamente, indicaciones, se oían las expectativas, tal. Y así debe estar montado también el curso, con ese encuentro con el experto. correcto. Porque es verdad, también a veces por acelerado creemos que el curso es cumplir una tarea. Pues si yo no me empodero a desarrollar las capacidades esperadas, pues no tiene sentido el curso. Pero también hay que cuidar que eso, de que no esté todo el curso puesto para que nomás den clic, clic, clic y no haya un proceso de transformación. De acuerdo, tienes razón, María. Sí, efectivamente, no puse la diapositiva, pero sí se plantean sesiones sincrónicas necesariamente para acompañar el proceso, para también, ahí estoy planteando algunas charlas magistrales, ¿no? Para sobre todo atender a los cuatro tópicos principales. Va a ser necesario quizá algunas charlas sobre esto, para explicar un poco más a fondo la conexión, ¿no? Con la educación popular y la gamificación. Y nada, o sea, también para el proyecto final hay que orientar el cómo desarrollarlo, ver avances. Entonces sí hay, digamos, necesidad de poner espacios sincrónicos por Zoom especialmente. Y sí, sí lo he pensado y lo debía poner en la diapositiva, pero se me pasó ponerlo. Quedó creo que en el Excel, en algún Excel que tenía para ponerlo. Pero sí, de acuerdo. Bien, No quiere levantar la mano, Sí, lo María. que tiene, dale. sí. Bueno, como hace rato soltaste por ahí eh, una pregunta, una afirmación, no sé, un enunciado. Si nos parece que esto va, ¿no? Por lo que vamos oyendo, nos parece que esto va, sería la respuesta a lo que decías, Bien. ¿no? Si nos parece que esto va, también nosotros vamos asumiendo una modalidad de trabajo, así que yo creo que valdría la pena que compartieras con Erika como la matriz, ¿verdad? Como ahí tienes una, nosotros tenemos otra, quizás para nosotros nos ayuda la que nosotros tenemos, porque ahí vamos vaciando todo eso que estás mencionando, en qué momentos hay encuentros sincrónicos, cómo se va dando. eh, bueno, se me ocurre ahorita, ¿no? Que de pronto para eso que tú decías también de ayudarte
a mirar los momentos, a que no queden aspectos por fuera, a no perder de vista elementos clave. Quizás o nos comparte la matriz o te compartimos la que nosotros hacemos y, y vamos avanzando para mirar allí todos esos que son detalles, pero que finalmente le van dando cuerpo al curso, ¿no? Y que nos permite a nosotros no ir andando sobre la marcha, sino tener primero la mirada de cuerpo, ¿no? Y de conjunto de la propuesta. No sé, Erika, que finalmente va a ser el apoyo en esto, ¿cómo lo ve? Sí, profe, yo también le iba a pasar un mensaje, pero se lo digo de una vez cuando mostró lo de la matriz, que ahí tenía más, o sea, tenía la información completa de lo que significan cada uno de los recuadros que está para cada uno de los enlaces, de los momentos. Sí me gustaría después conversar contigo, Juan Carlos, porque como dice la profecía, esto va, también tengo que trabajar contigo en cuanto al aula virtual, el espacio, los momentos y algunos otros detalles que los necesito tener el espacio, para tener el espacio habilitado y podamos trabajar. Entonces sí Perfecto. necesito Ujú. pedirte algunas cositas que las necesito para habilitar el espacio, eh, y como sincronizar la ruta que llevas allí y ver, ya vi el espacio como lo tienes habilitado, si ya hiciste un primer bosqueo de lo que va a ser. Si es así, es un solo espacio con un tema y de allí le vas a hacer los enlaces. Entonces, eso hay que tenerlo habilitado. Entonces, Bien, sí, después sí, me comunico contigo para cuadrar eso también. perfecto. ¿Ustedes tienen un Moodle propio o vamos a trabajar con el de la federación? Nosotros tenemos hasta ahorita un espacio de aula virtual, pero tenemos buena noticia. Esta mañana tuvimos reunión y vamos a hacer la migración con la escuela virtual de la federación. Entonces, claro, ellos me piden y me hicieron algunas solicitudes y tengo que irselas haciendo por escrito a la chica que voy a estar en contacto para abrir este espacio. Entonces, este curso va a estar incluido allí, pero con algunas propuestas que ella me estaba pidiendo, unas solicitudes. En cuanto a si lo quieres por módulo, por tema, o sea, ya vi Claro, ya vi cómo lo tienes ahí estructurado, más o menos le voy a ir diciendo la ruta ahí. Entonces, número de participantes, eso tengo que ver cuál es el propósito. Entonces, por eso mirar un poco lo que tiene en el Excel que vi por allí y ver un poco lo que ella me está solicitando. bien, Vamos a perfecto. trabajarlo allá, vamos a tener un espacio con nuestro creador de contenido. O sea, vamos a tener como un usuario de gestor de contenidos nosotros. No vamos a tener ningún problema. Buenísimo. Muy bien. Pues me alegra muchísimo de que podamos continuar. Yo sí voy a requerir ayuda de ustedes. Me estaré comunicando con María, sobre todo para ir viendo el contenido en sí, las actividades, para que, digamos, estén enmarcadas dentro de lo que ustedes manejan en educación popular. Y con Erika, pues voy viendo toda la parte más técnica del curso. Y lo que haga falta, Erika, con toda confianza tú me dices, mira, me falta esto, Sí, esto, y vamos trabajando. En eso no hay ningún problema. yo te voy a pasar la plantilla que nosotros Mejor. tenemos para la estructura del diseño, los diseños instruccionales. O sea, aquí mezclamos parte del contenido, no todo el contenido lo vas desarrollando ya en lo que tú usas como diseño instruccional, ese sí nos pasaría. Y ahora Nosotros, necesito un auxilio tuyo. nosotros lo veríamos por acá. Yo Sí, te perfecto, pasaría, mejor. sería la plantilla. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bien, colegas, pues muchísimas gracias por el espacio. Ha sido muy lindo poder compartir con ustedes. Y bueno, esto está comenzando, ¿eh? Así que vamos para adelante. Pero Juan Carlos, no fijamos Dígame. fecha.
fecha, Eso fecha. iba a preguntar, este curso Buena pregunta. estará, ¿para qué, tentativamente para qué fecha, Juan Carlos? Claro, fecha para podernos ordenar entonces la planificación en todo lo demás. ¿Tú crees? Inicial, Mira, porque, dime. disculpa, el 9 está el foro. ¿No es así, Ingrid? Sí, Así es, el 9 es el foro, ya Juan Carlos está haciendo sus ideas clave y sus audios, sí, así es. Claro, porque ahí hacemos el lanzamiento. ¿Para cuándo creéis vos, Juan Carlos, que estaría todo listo y montado en el aula? Vamos a empezar primero a decir, creemos que lo vamos a lanzar para tal fecha y después nos vamos retrocediendo lo que necesitamos tener ordenado. Eso ¿Cuándo es. crees tú que se haría el lanzamiento del curso? Tengo un pequeño conflicto con las fechas. Inicialmente mi intención era que lo lancemos en mayo, Ujú. eh, pero me están saliendo, bueno, hay una posibilidad de viaje que tengo para mayo y eso me puede complicar. De todas maneras, inicialmente voy a tratar de que el viaje sea para junio, entonces diría yo que en mayo. O sea, tener estas semanas de abril para afinar cosas y podría ser para la segunda o tercera o mediados de mayo como máximo. pero yo digo, ¿Cómo les viene eso? ¿Es hola, ¿me buena escuchan? época? Sí, sí, dale. Pero no sé, profe Luz, por lo que la solicitud de esta mañana, como el curso, como el diplomado nosotros termina en mayo, nosotros migraríamos a la federación después de mayo. O sea, sería, Ah, ya, ya, vamos a ok. hacer ahorita, claro, vamos a hacer ahorita unas pruebas con lo que tenemos, nos van a habilitar el espacio, y yo tendría que confirmar con la profesora Nancy la fecha tentativa de que ya podemos usar ya el espacio. Eso quedamos Sí, en, no hay problema. Podría ser ese el parámetro entonces. Sí, porque, o sea, para nosotros, para incorporarnos efectivamente, tenemos que tener una programación, ¿no? Informar a ellos la programación, de manera que ellos puedan eh, habilitar el habilitar el espacio, sí. espacio y establecer nuestras colaboraciones como van a ser. Entonces, esta mañana, esta mediodía, decíamos, bueno, vamos a ponernos como meta tres Ajá. cursos al año. Este año sería replicar en algún momento, que no va a ser ya de inmediato, el que estamos terminando en nuestra plataforma, que es el de sistematización. Nosotros tenemos un compromiso con Fe Alegría Venezuela de montar el de identidad, que ya va a quedar no sé para qué momento, porque si vamos a poner este para mayo, el de identidad va a quedar mucho más lejos todavía. Em, Y el de la notificación. Aunque no necesariamente tengan que tener mucho tiempo de distancia entre uno y otro, pero sí por el trabajo que para Erika implica, más que para la puesta en práctica, porque los actores no van a hacerlo, o los participantes no van a hacer los mismos, en Bien. algunos casos quizás. Entonces, bueno, yo sí, Erika, no sé si cerrando el nuestro o no sé si ir haciendo las pruebas, cambiar de objeto de prueba, en vez de irlo haciendo con el nuestro, hacerlo con este. Porque yo lo que puedo es solicitar a la profesora Nancy, pasarle, porque ella lo que quiere hacer es una prueba de lo que ya tenemos y ver cómo queda. Eso fue lo primero que me pidió ella, o sea, una prueba y que te habilite el espacio con lo que ella me está solicitando. Eso sí me quedaría conversarlo con Juan Carlos, que me habilite ya el espacio y allí vamos haciendo la prueba con esto, con el de Juan Carlos. Exacto, yo creo. Ujú. Ok. En paralelo, pues ir trabajando con el de que está aquí y con el de Juan Carlos. Con el de sistematización y con este, Sí. me parece bien, para que salga en mayo, porque si vamos a hacer el lanzamiento en abril en el foro chat, tampoco podemos decir en abril que vamos a empezar en junio, eso creo que es demasiado. Ok. ¿Te parece, verdad? Perdón, Sí. antes de abrirla, para no cambiar el tema. Dale. No, yo lo que iba a preguntar, en función de eso del lanzamiento para mayo, perdón, del iniciar en mayo, si esa formación iba a ser para todos los países, para toda la federación, o si esa formación se iba a ofrecer para Venezuela.
porque bueno, también los periodos, el periodo escolar en Venezuela cierra prácticamente en junio. Entonces, bueno, hay una parte, los últimos dos módulos son más módulos entiendo, de aplicación, todo lo que tiene que ver con el diseño y la aplicación de lo que se diseñe en las aulas de clase. ¿Es así o entendí errado? Y efectivamente sería necesario que ellos estuvieran con estudiantes, ¿no? Para poder hacer las prácticas y el prototipo y probar. Eh, ok, ok, de acuerdo. Sí, pero inicialmente pienso que se puede abrir sin problemas para toda la federación, pero es mi opinión. María, Si yo, este es un curso voluntario, o sea, se va a inscribir el que desea inscribirse, porque por ahí y lo podemos hacer extendido para cualquier otro, ¿verdad? Mm. Eh, sí es verdad que Venezuela, por tener ese corte ahí, tiene cierto inconveniente, pero no es que termine en junio. Julio es administrativo para los docentes. Si algún docente quiere hacer práctica con un grupo pequeño, tiene siempre los estudiantes ahí en movimiento. Acuérdate que hay revisión y todo lo demás. Entonces, como es voluntario, él se organiza para su proceso. Lo que yo no sé es cuánto tiempo estipulado puedes pensar, Juan Carlos, que dure el curso. Es decir, va a durar 2 meses, tanto tiempo. Eso es importante saber. sí, al punto yo inicialmente estimo que va a durar 3 meses y quizá un poquito más si hace falta por el tema de las prácticas, ¿no? Del proyecto que tienen que elaborar. Quizá ya no con clases, sino con proyecto puede durar unos 4 meses. Claro, por eso entonces ya va a agarrarle parte de septiembre, uno que hace un extendido siempre para algunos docentes en caso de Venezuela, que si quiere socializar un poco práctica necesitan medio turno, ¿me entiendes? Pero no es que necesariamente todo cierra en ese proceso, porque no todos los países están en el mismo nivel si fuese que se inscriban varios países como tal. Lo otro que también tendríamos que apurar es los costos, porque es voluntario, tiene un costo y eso hay que comunicarlo pronto, quizás el mismo 9 de abril. Entonces eso sí hay que apurarlo, Juan Carlos. No sé si Bien, tú ya tienes una estructura de costo, lo conversas con Gabriela. dale. No, realmente no hemos pensado en esto. Eh, Quizá habría que tomar algún referente de cursos que estén dándose ya y, claro, pensando también en el nivel que pueda tener el curso, ¿no? En este caso es un curso de capacitación, no es un Ujú, curso de especialización, entonces ujú, tendría que ujú, ser algo relativamente accesible. Pero no ujú. sabría decirles, tendría que un poco indagar en eso. Bueno, Gaby. Sí, Juan Carlos, nosotros tenemos algunas referencias, tenemos estructuras todo ya armadas, ¿verdad? Y eso es. Por cursos especializados, por talleres, cursos, cursos cortos, diplomados. Entonces pudiéramos tomar esa referencia que tiene parámetros de estructura de costo en dólares. Para eso nosotros tomamos referencia de la federación y de otras, digamos, organizaciones que brindan formación y pudiéramos ver juntos sobre la estructura de costos. Pero sí es importante entonces, ¿verdad? Ya lo que Erika te decía de ese formato que nosotros tenemos, eh, pues cuánto tiempo va a durar el curso, cuántas horas para poder hacer la Bien, estimación del valor hora de facilitación, dependiendo del número de horas. perfecto. Entonces, vaciando la información en el formato, entonces ya podríamos definir eso con facilidad. Bien, de acuerdo. Perfecto. Bueno, esos dos acuerdos de hoy. Con Erika el avance en cuanto a la matriz, a nuestras plantillas para los cursos. Erika con Nancy para el tema de ir probando en la federación y con Gaby para el tema de la estructura de costos.
Estar en la plataforma de la federación también nos da la posibilidad de usar los métodos de pago que ellos ya tienen. Buenísimo. Entonces, las ofreció Nancy esta mañana, entonces eso nos puede aliviar un poco ese tema, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Muy bien. Bueno, María, algo más que tiene la mano levantada. No se quedó. No, lo único que con Juan Carlos, tú me avisas cuando nos seguimos reuniendo, Juan Carlos, para Sí, sí, María, te voy cualquier cosita a, de conversar temas. y eso, voy a necesitar mucho de tu ayuda para que todo esté bien aterrizado y no esté nada suelto. Bueno, muy bien, Bueno, perfecto. Juan Carlos, Listo, pues, estamos en muchísimas contacto gracias. entonces. A Sí, ti. seguimos. Chao, gracias, Gracias. Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta Bien para la luego.